Auditorio, pues son personas que no tienen mucho, en teoría, mucho que ver con este asunto de la democracia, en teoría, porque aunque fundamentalmente este auditorio esté lleno de personas que estudian, pues, que tienen estudios pedagógicos, que están haciendo este asunto, su orientación y su práctica profesional en el futuro va a tener mucho más que ver con esto de lo que imagino. La democracia no es un asunto que tenga que ver solo con políticos. Es un asunto que tiene que ver con todos. Y es de vital importancia que más o menos entendamos el proceso político, a través del cual ciertos valores, principios, instituciones, pues se realizan y nos permiten vivir de una manera, en un marco de libertad, de una manera más o menos conveniente. Sobre esto va a girar en torno de hoy una plática, que vamos a tratar de hacerla amena, sin muchas concepciones categóricas, sino que tenga que ver con un proceso de entendimiento para todos. Este asunto de la democracia en México, debe de entenderse de manera muy vinculada al proceso político. Y para esto hay generalmente en el análisis tanto variables exógenas como variables endógenas, es decir, elementos que juegan de manera externa para los procesos de cambio y transformación y elementos que provienen de nuestras propias circunstancias, nuestro propio sistema. Nuestra democracia ha sido el producto de fuertes presiones y de condiciones que se ha vivido, en los cuales se vivieron de manera regional y en todo el mundo durante la década de 1960 y 70 y posterior. De tal manera que para entender esto es necesario hacer detenernos en tres cosas. Primero, en el proceso de cambio político, cómo se generaron los procesos de cambio político en el mundo, que finalmente tienen que ver con las variables exógenas. Cómo se da el proceso de formulación teórica, a través del cual podemos analizar nuestra propia realidad. Y tercero, es decir, el estudio de caso particular. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos en México? Y quizás un tanto cómo estamos también en Sinaloa, porque los procesos que tienen que ver, procesos nacionales, de ellos también se desprenden procesos en pequeñas subunidades, en este caso unidades nacionales. Entonces todo empieza con los cambios que se generan en el mundo. Muchos de ustedes son muy jóvenes, excepto algunos otros, pero es importante saber que después de la Segunda Guerra Mundial, muchos de los procesos que estamos viviendo en la actualidad tienen esa raíz principal. Después de la Segunda Guerra Mundial hubo una división entre ganadores, perdedores. Los ganadores se dieron a la tarea de dividirse el mundo o parte de las regiones del mundo y generar instituciones. Muchas de estas instituciones y mucho reparto del mundo desembocó entre los propios ganadores en un conflicto posterior, particularmente polarizado y dirigido por una parte por Estados Unidos, por otra parte por Rusia. Y eso generó una división del mundo que en la década de los 60, 70 se conoció como la Guerra Fría. En el marco de esta polarización, del cual muchos de nosotros somos producto, porque fuimos impactados con el proceso educativo a través de ciertos valores y principios, esto se ve también en la educación, fuimos impactados ahí. La articulación de un interés y otro, de dos proyectos antagónicos, políticos y económicos que pretendían ser civilizatorios, fueron generando una división del mundo, de las regiones. Y el mundo, cuando menos pensamos, estaba dividido. Y en el marco de esta división, los países tenían que formar parte de unos o de otros. En el proceso de neocolonización, en la etapa posterior a la Segunda Guerra Mundial, algunos países se fueron liberalizando de otros que eran colonizadores. Y entonces las colonias dejaron de ser colonias, se constituyeron en países, y estos países
requirieron de un proceso de formación nacional, independiente. Entonces por ahí las cosas fueron cambiando. Hubo un proceso de detonamiento, digamos, de estados nacionales a partir de la década de 50, 60. Luego vino un proceso antagónico de dos bloques económicos y políticos que generaron dos proyectos civilizatorios antagónicos. Y luego, al final de la década de los 90, uno de estos proyectos llegó a su fin. En este largo periodo de cambio político, de mucha convulsión, en 1989, con el derrumbamiento del muro de Berlín, fue la conclusión de uno de estos proyectos políticos y en consecuencia solamente uno de estos proyectos, el capitalismo, que amparaba la democracia con ciertas instituciones que venían del desarrollo de la ilustración de la democracia liberal, pues en lugar de constituirse y vanagloriarse de que ya no tenía enemigos aparentes, fue un problema adicional. Es decir, el enemigo en el cual se había mantenido durante las décadas de la Guerra Fría había desaparecido, y en consecuencia la alta expectativa sobre ese único sistema tenía que rendir frutos respecto a la calidad de vida de los ciudadanos. De tal manera que en los años 70 y 80 empezaron en la ciencia política a hacerse formulaciones interesantes que implicaban el tránsito desde gobiernos autoritarios a gobiernos democráticos. Y muchas de las obras, algunos de ustedes las han leído, cobraron sentido. En el caso de España, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, que fueron vencidos una corriente teórica que se llama fascismo, establecido por Mussolini, con este eje de Alemania, Italia y España, fueron vencidos, llegó a su conclusión, y entonces empezaron a formular procesos de cambio. Entonces de la ciencia política se empezó a atender los procesos de cambio que iban desde regímenes autoritarios a regímenes democráticos. Y algunas obras cobraron un fuerte sentido. Les mencionaría, por ejemplo, una obra que es clásica, escrita hace más de 20 años, Transiciones de un gobierno autoritario, de Guillermo O'Donnell, Philippe Schmitter o Juan Lins, en el caso de España, que finalmente fueron los precursores en el estudio del tránsito entre gobiernos autoritarios hacia gobiernos democráticos. Después de ellos prosiguieron obras importantes como la de Samuel Huntington, de la tercera ola de la democracia, que tenía que ver cómo un conjunto de países transitaban después del derrocamiento de un sistema hacia la transformación, hacia procesos de cambio democrático o de transición democrática de regímenes autoritarios a regímenes democráticos. Y la preocupación durante los años 80 y 90 tuvo que ver con eso, cómo estos regímenes que se habían desarrollado dentro de un bloque antagónico, particularmente el socialismo, ante la caída del muro de Berlín, cómo entonces no les quedó más remedio que transitar hacia la democracia. El asunto no era sencillo, había dogmáticos y había escépticos. Los dogmáticos establecían que el proceso de modernización se guiaba solo en seguir los grandes ejemplos de las grandes naciones, como era Inglaterra, Estados Unidos, y que aplicando las mismas estrategias de desarrollo iban a arribar sin mayor problema hacia el desarrollo económico, político y cultural de esos países. Había otros más escépticos que, haciendo estudios comparados, rechazaban un determinismo, y establecían que la intensidad en esa transformación tenía que ver con casos concretos y con un sinfín de variables. Entonces, en este proceso de cambio empezaron a surgir interesados y le dieron sentido a una teoría que se llamó teoría del cambio político. La teoría del cambio político establecía un concepto fundamental para definir cómo cambiaban de regímenes autoritarios a regímenes democráticos. Y se acuñó el término o el concepto de la transición democrática.
Y se entendía a la transición democrática como el intervalo que se extendía desde un régimen político a otro. Y se decía que las transiciones estaban delimitadas, por un lado, por el proceso de disolución de un régimen autoritario y por otro, por el establecimiento de una forma de gobierno democrático de esa nueva forma, o es un tipo de régimen autoritario que podía darse. Este proceso de cambio político marcaba dos grandes etapas, una la transición democrática y otra la consolidación democrática, definidos inicialmente, pero particularmente esta primera etapa tenía a su vez dos subdivisiones, una conocida como la liberalización y otra conocida como la democratización. La liberalización era definida como el proceso en el que se volvían efectivos ciertos derechos que protegían a los individuos y grupos sociales de actos arbitrarios o ilegales cometidos por el Estado o por terceros, y que en el plano individual esas garantías incluían otros elementos clásicos de la tradición liberal, es decir, que tenían que ver con el grupo en la toma de decisiones y en la representación de sus intereses. La democratización, que era la etapa posterior a la liberalización, era una fase típica, se refería a aquellos procesos en donde las normas o los procedimientos de la ciudadanía eran bien aplicados no solo a los agentes sociales, sino a las instituciones, y que estas instituciones eran regidas por esos principios, por principios y valores democráticos. Esta formulación teórica permitió durante la década de 1990 desarrollar un sinfín de estudios comparados, dado que la preocupación principal era cómo cambiaban las democracias. Se hicieron un asunto de diversos estudios que analizaban con mucha profundidad, por ejemplo, los regímenes y sistemas políticos, porque los regímenes y sistemas políticos en Europa tenían más o menos preconfigurados monarquías constitucionales o parlamentarias, pero en otros países de Asia los estados eran de otro tipo y no tenían nada o poco que ver con la tradición liberal. De tal manera que se abrieron estudios en esta área de la ciencia política, y muchos de ellos corrieron a cargo de Dieter Nolen o Aaron Liebhardt, hasta llegar a un punto de definir por necesidad en este proceso de cambio y transformación qué era y qué no era una democracia. Y esto nos toca y nos tiene que ver mucho con el caso particular. Pero un libro, particularmente hay dos obras, una de Giovanni Sartori y otra de Robert Dahl, que tuvieron la necesidad de definir qué cosa sí era una democracia, de qué cosa no era una democracia. Porque el proceso de cambio y transformación de regímenes autoritarios estaba cobrando tantos vertientes y tomando tantas líneas diversas que era muy difícil definir con mucha precisión qué era una democracia. Algunos de estos estudios, particularmente el estudio de Robert Dahl, de la democracia ideal y representativa, llegó a definir primero 7 características que después constriñó a 5. Y estas características decía, será una democracia aquellos sistemas políticos que tengan elecciones libres, limpias y periódicas, que exista la libertad de expresión, que existan fuentes de información independientes, que se garantice la libertad de asociación, entre otros aspectos. Y sobre estos elementos básicos se permitió con mayor precisión saber en el proceso de cambio cuáles países sí estaban arribando a unas democracias y cuáles no. En el proceso posterior, en la elaboración teórica, el cambio se dio bajo mucha sintonía, en sintonías distintas y en velocidades distintas en algunos países y en algunas regiones. Y algunos estudiosos de la ciencia política, empezaron a definir de manera muy precisa y muy particular cómo se daban los procesos de cambio y cómo impactaban en la gobernabilidad, en las situaciones de riesgo, en los actores. Y si se transitaba o no en estas dos etapas de la democratización, de la transición democrática, y se arribaba con cierto éxito en la consolidación de la democracia. Juan Lins y Manuel Alcántar,
entre muchos otros, llegaron a definir, como parte de la consolidación democrática, a definir que los países se consolidaban de distinta manera. Y particularmente mencionaban que el tipo de transición al cual arribaba un país dependía de la calidad o del producto terminado, es decir, de las reglas que construían, del modo o la forma como tomaban las decisiones, de los tipos de socios concurrentes, es decir, de los actores que actuaban en el sistema y que establecían alianzas para generar nuevas reglas, y finalmente del calendario y del ritmo de la transición. Pero en algún momento, esta formulación teórica, establecida particularmente en los años 90, tuvo una fuerte posición crítica. Particularmente, Dejan Mihailović criticó que era sumamente incorrecto, tanto metodológica como teóricamente, definir los procesos de consolidación democrática, porque se había considerado, por una parte, que estas dos etapas de la transición democrática, que contenía a su vez la liberalización y la democratización, y la consolidación democrática, eran temporales. Pero la definición de estas no permitía de manera clara y precisa saber cuándo terminaba una y cuándo iniciaba otra. De tal manera que un régimen político, cualquiera que esté fuera, no permitía, con un nivel de medición exacta, medir de manera clara y conocer de manera clara cuándo terminaba una etapa y cuándo empezaba otra. De tal manera que posterior al 2000, durante la década del 2000, hubo un proceso de discusión teórica que profundizó en estos conceptos de la consolidación democrática. Y ahí, particularmente en la ciencia política, se hizo un debate que aún no ha sido resuelto respecto a si estos conceptos de la consolidación democrática sirven para explicar la realidad de estos países. Particularmente, muchos han retomado un aspecto que tiene que ver con la calidad de la democracia. Es decir, a pesar de que haya regímenes autoritarios que tuvieron que transitar de alguna manera hacia la democracia, independientemente de la fase que se encuentren, de si es liberalización o democratización, lo que hay que medir es el nivel de la calidad de la democracia. Que por simple analogía, habría que pensar ¿qué diferencia tiene una mujer que tiene un mes de embarazo a la que tiene 9 meses de embarazo? ¿Quién está embarazada? Más embarazada. Las dos están embarazadas, exacto. Pero la diferencia es que una está más embarazada que otra. Este nivel de discusión, que parece ser muy simple, se llevó en la ciencia política. Porque entonces todo el mundo decía, esta es una democracia, cumple con las características que estableció Robert Dahl respecto a qué era una democracia. Y otros decían, sí, nosotros también cumplimos con esas mismas características, pero somos más democráticos que tú. Y entonces era una discusión de ciegos entre quién era más democrático o quién era menos democrático. De tal manera que el término de consolidación democrática arrojaba nada más un punto de llegada, pero parecía que el punto de llegada era el punto final, y no necesariamente. Las democracias también en los procesos de cambio sufren regresiones, o bien hay una pérdida en el proceso de calidad. Por eso esta simple analogía de comparar a una mujer que tiene un mes de embarazo con una mujer que tiene casi las 40 semanas de embarazo, pues es muy claro para saber que las democracias, aunque tengan y cumplan características mínimas o básicas, son más democráticas o son más democráticas que otras. Ahora bien, en el caso particular de México, y si quieren de Sinaloa, ¿cuál ha sido nuestro caso en todo este asunto del proceso de cambio político? Nuestro caso es uno de los más terribles, como siempre. La mexicanada, siempre somos buenos para ser mexicanada. ¿Y por qué es uno de los más terribles? Porque muy pocos países en el mundo han hecho lo que nosotros. Y estoy hablando en un sentido peyorativo, muy negativo. Es decir, ningún partido en el mundo
estuvo próximo a cumplir 100 años en el poder. Y lo tuvimos aquí. Por eso es que muchos estudiosos venían a estudiar al PRI. Es decir, ningún partido se mantiene casi un siglo en el poder. Entonces, nuestro sistema en México era un sistema político caracterizado por un régimen autoritario, y en la definición del sistema de partidos establecido por el propio Sartori, de un sistema de partido hegemónico predominante. Es decir, había muchos partidos, pero siempre ganaba uno. Y esas características del PRI llevaron a que muchos estudiosos de la ciencia política vinieran a México para analizar al PRI. Algo extraordinario debía tener el PRI para que no perdiera. El asunto es que no había nada extraordinario. Lo extraordinario lo hacían las condiciones en las que se desarrollaba el sistema político. Y esto lo ha establecido y se ha estudiado con mucha precisión por Jorge Campiso y muchos otros. Es decir, la característica de un régimen autoritario era un sistema presidencial donde el Ejecutivo ejercía un poder de dominación sobre el resto de los poderes, con amplias facultades constitucionales y metaconstitucionales, donde además de ser el dueño del banco y del ejército, era jefe de Estado, jefe de partido y jefe de gobierno. Es decir, lo era todo. Y estas condiciones materiales permitió que ese partido estableciera un sistema corporativo establecido en 1940 que le dio estabilidad a un gobierno, a un régimen autoritario durante más de 70 décadas. Pero estas presiones externas, estos elementos exógenos, obligaron a este gobierno a democratizarse. Y entonces se vio la necesidad del gobierno mexicano de iniciar con un proceso de liberalización. Algunos dicen que la liberalización empezó en el 68, otros dicen que empezó en el 77 y otros más dicen que empezó en el 85. Hay diferendos respecto a eso. Lo que sí, con mayor precisión, se dice que el proceso de liberalización en México empezó en el 77, por un asunto muy sencillo. El régimen autoritario siempre había hecho elecciones en México. Y los había hecho porque las elecciones eran un mero ritual que revestía de algo que se llama legitimidad. Tenía todo para ganar, reglas parciales, recursos, tenía todo para ganar, y aunque otros competían, los otros nunca podían ganar. Pero eso que le daba fortaleza hacia dentro del país, le restaba hacia afuera en la relación con otros países cuando el proceso de cambio ya había germinado. De tal manera que se vio obligado a hacer procesos de liberalización. Y a partir de 1977, este sistema perdió legitimidad, por una simple y sencilla razón. El candidato del PRI compitió solo. No hubo contendiente. Entonces las elecciones siempre se habían hecho como para obtener legitimidad de los gobiernos del mismo partido, pero no era creíble cuando nadie se presentaba a la competencia. De tal manera que López Portillo en el 76 compite contra López Portillo y gana López Portillo. Pero ¿quién creía eso? Nadie. Había un proceso ya de desgaste, el PAN no se pusieron de acuerdo, no lanzó candidato, y entonces se vio la necesidad de que el sistema se democratizara y se generara incentivos para la competencia. Nadie juega si no gana. Y entonces el Estado generó diputados de partido y le dio diputados de partido a los otros partidos para que entraran en la arena. Sabían que no iban a ganar la presidencia de la República, el gobierno, pero iban a tener ciertos espacios de la representación muy limitados. El proceso de liberalización, se dice que fue un proceso de liberalización pactada. El PRI se dio espacios sin poner en riesgo la gobernabilidad del país y garantizando los espacios de certidumbre. Durante el gobierno de Ernesto Zedillo, durante el gobierno de Salinas se hicieron reformas electorales importantes, y en el gobierno de Ernesto Zedillo se ampliaron el asunto de la reforma. La liberalización en el caso de México tomó la orientación del camino electoral, porque entonces la principal exigencia de los actores políticos era participar en las decisiones colectivas y tener espacios de representación pública y política.
Y en ese camino se fueron generando a través de las elecciones y del fraude electoral nuevas reformas. Entonces José Goldenberg explica muy bien la dinámica del cambio político, es decir, hay una elección, los actores políticos son cada vez más competitivos, pero el régimen se cierra a reconocer los triunfos, te hago fraude, pero entonces en la exigencia del reconocimiento de tu triunfo me veo obligado a ceder y establecer reformas. Entonces el tránsito de la liberalización política en México fue a través del campo electoral. Fraude, reforma, fraude, reforma, fraude, reforma. Hasta que en algún momento el sistema, y particularmente el PRI en el gobierno, se vio limitado por lo que antes era una fortaleza, las reglas electorales parciales. Entonces, cuando las reglas electorales fueron imparciales, eso generó espacio de competitividad para los nuevos actores políticos y se dieron cambios importantes. La última reforma que dotó de mayores elementos a la competencia fue la reforma electoral de 1996. El IFE fue creado en el diciembre del 89, enero del 90, y se hicieron reformas menores hasta la reforma de 1996, que estableció el financiamiento para los partidos y mayores condiciones de equidad para la competencia. La reforma del 96 impactaron la elección de 1997. Y en 1997 el PRI perdió la capital del país, la mayoría en la Cámara de Diputados y Nuevo León. Es decir, habían perdido 2 zonas metropolitanas importantes en el país y la mayoría en la Cámara de Diputados. Y entonces una coalición de izquierda obtuvo la mayoría legislativa y generó un bloque opositor hacia el presidente en la segunda parte del gobierno de Cedillo. Y se generó algo en México que nunca habíamos visto, un gobierno dividido. Es decir, el presidente de la República, para gobernar, tenía que ir al Congreso con la oposición a negociar el presupuesto, cuando antes solamente enviaba una iniciativa y se la aprobaban tal cual. Entonces estas cosas fueron cambiando, hubo un proceso de liberalización en esta etapa determinado por el campo electoral, que generó un proceso de alternancia, y alternancias en los estados, multiplicó la alternancia en los estados, y vivimos entre 1997 y 2000 un gobierno dividido respecto a lo federal y alternancias locales. Y en el 2000 esas mismas reglas generaron la alternancia en el gobierno federal. Entonces, aparentemente la incipiente democracia en México había rendido frutos. El gran problema es que en el proceso de cambio político también se decía que cuando los actores políticos no habían madurado, no habían interiorizado ciertos valores y principios, el riesgo latente era de los retornos al autoritarismo. Y particularmente en el proceso de cambio, en el 2006, empezamos a ver cuestiones que tienen que ver con el retorno. Una alternancia en la presidencia de la República, que fue un cambio en el gobierno, no generó una modificación al régimen, tampoco el sistema político. Y lo que vimos fue, algunos de ustedes quizá lo recuerden, un proceso complejo que tuvo que ver con una situación de videoescándalos, luego le siguió una situación de desafuero. Los últimos representantes desaforados habían sido en 1940, cuando el general Cárdenas se sacudió a Plutarco Elías, desapareció poderes en 11 estados, hizo desafueros de diputados y senadores que le caían mal, que eran de Cádiz, ahí mismo, cortaron cartucho, sesionaron al mismo tiempo la Cámara de Diputados y Senadores. Entonces, ese proceso de una regresión autoritaria lo estamos observando en el 2006. Y en esta segunda alternancia, la permanencia del PAN hasta el 2012 no generó cambios y modificaciones. Entonces, ¿cuál es la situación actual de la democracia en México? Si quisiéramos aplicar estos elementos teóricos, tendríamos dificultad para saber en dónde estamos, teóricamente. Es decir, no sabemos hasta dónde concluimos el proceso de liberalización y si iniciamos o no el proceso de democratización.
Por eso es que en la actualidad se duda respecto a si existe o no existe democracia. Se duda de si realmente los representantes sirven a los intereses de los ciudadanos. Y si nosotros quisiéramos saber, en este marco de la pluralidad política, hacia dónde ha avanzado nuestra democracia, mucha de la discusión que se hace es que hay un proceso de desgaste, incluso de una democracia fallida. Este asunto es un tanto complejo, porque entonces nuestra democracia es una democracia incipiente que llegó a su fin de manera muy rápida. Si consideramos que la pluralidad política se nutrió con la reforma del 96 al 2016, tendremos básicamente 20 años. Y en 20 años iniciamos con la democracia y concluimos con la democracia. Esa es una preocupación que está presente en la discusión teórica, pero también que está impactando los procesos de cambio y que es una preocupación para todos. Desde luego, muchos de estos temas, con mucha profundidad, con esta profundidad, pues nos exigen de cara al proceso político que estamos viviendo y clarifican respecto a lo que debemos esperar o no de los actores. La democracia fallida, como se dice, en gran parte se culpa a los actores mismos que no supieron, en el marco del proceso de cambio y transformación, generar nuevas instituciones, nuevas reglas, pero de luego respetarlas y hacer pues una democracia que garantizara los derechos de todos los ciudadanos.